Hola, hola queridos amigos, una vez más en este tu canal Mate el Toque para dar solución a las situaciones problemáticas de la estrategia Aprendo en Casa. Y en esta oportunidad para nuestros amigos del quinto año de educación secundaria, cuya sesión dice empleamos ángulos de depresión y utilizamos triángulos rectángulos en situaciones de vida cotidiana. Este es correspondiente al día número 3. Sin antes, querido amigo, te hacemos recordar, si aún no estás suscrito a nuestro canal, te puedas suscribir de manera fácil y rápida. En la parte inferior del video está el botón de suscribirse, le das clic y activas la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones. Finalmente, me das un gran me gusta y me dejas tus comentarios con respecto al video. ¿Ya? Ahora sí, continuamos con la explicación de la situación del día número 3 para la semana 15. La situación 1 nos dice: por la seguridad de su personal y clientes, en una agencia bancaria se instalará una cámara de video en un soporte de pared, de modo que brinde una buena vista de los cajeros automáticos y sus usuarios. La altura de la cámara al piso es de 2,24 metros y la distancia desde la pared donde se instalará la cámara hasta el cajero es de 7,68 metros. A partir de la situación responde: ¿cuál es la medida del ángulo de depresión que debe formar la lente de la cámara con la horizontal? Bien, para poder resolver esa situación debemos recordar algunas nociones previas. ¿Qué cosa son ángulos verticales? Recordemos que los ángulos verticales son los ángulos agudos que se abren en el plano vertical. Estudiaremos que están formados por una línea imaginaria, es decir, la horizontal, y una línea imaginaria, la línea visual. En este caso aquí podemos observar la línea visual y la línea horizontal, ¿no? Y aquí el observador, ¿no? La línea visual, aquí está, es la línea imaginaria que une el punto de observación con el objeto observado. En este caso el objeto observado es el edificio o la parte superior del edificio, ¿no? Y la línea horizontal es la línea recta imaginaria paralela al plano horizontal, es decir, al piso, ¿no? Aquí está la línea horizontal. En función a ello, podemos tener dos tipos de ángulo: el ángulo de elevación, que es como en este caso, y el ángulo de depresión, cuando la línea de observación es hacia abajo. A ver, vamos a ver ello. Aquí está el ángulo de elevación, ¿ve? Cuando el ángulo va por encima de la línea horizontal, en este caso, aquí está la línea horizontal y va el objeto que se va a ver es por encima de la línea horizontal, ¿no? Entonces, este ángulo se denomina ángulo de elevación. Aquí podemos ver un ejemplo, cuando el observador ve a la punta del árbol, ¿no? Y este ángulo, que es de 53 grados, vendría a ser el ángulo de elevación. Lo mismo sucede cuando vemos un objeto por debajo de la horizontal. Aquí está la horizontal y aquí está la línea visual, ¿ve? Por debajo, el objeto está por debajo de la línea horizontal. En este caso, el ángulo que es formado, alfa, es llamado ángulo de depresión. Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí está con respecto al avión, la línea horizontal y la línea visual. A una persona del avión está viendo el bote, ¿no? Entonces el ángulo de depresión sería de, en este caso, 60 grados. Bien, entonces son algunos conceptos que debemos conocer y recordar. También podríamos recordar sobre el ángulo de observación. Es aquel que está formado por las dos líneas visuales. En este caso, si el observador ve la parte superior del edificio, está la línea visual 1 y cuando ve la parte inferior del edificio, ¿no? La línea visual 2. Entonces, si nosotros trazaríamos una línea horizontal, tendríamos un ángulo de elevación y también un ángulo de depresión. En este caso, θ vendría a ser el ángulo de observación, no necesariamente en el plano vertical. Continuamos, ahora sí pasamos a nuestra situación. Dice: por la seguridad de su personal y clientes, en una agencia bancaria se instalará una cámara de video en un soporte de pared, de modo que brinde una buena vista de los cajeros automáticos y sus usuarios. La altura de la cámara al piso es de 2,24 metros y la distancia desde la pared donde se instalará la cámara al cajero
es de 7,68 metros. Nos pide a partir de ello cuál es la medida del ángulo de depresión que forma la lente de la cámara con la horizontal. Ahora sí, entonces según la información que nos brinda podemos hacer el gráfico. Aquí está. Utilizo un gráfico para representar los datos. Aquí está el techo, la línea horizontal. Por aquí está el piso. A este lado estamos colocando la cámara y el cajero, ¿no? La cámara entonces va a tener toda esta visión. Toda esta visión. ¿Ya? Listo, acá está la pared de la agencia bancaria. Bien. Entonces, en función a los datos que nos da, nos dice que la altura del piso hacia donde se instala la cámara es de 2,24 metros. Y también nos dice que desde la pared hacia el cajero es de 7,68 metros. ¿Ya? Esa información nos da la situación. Entonces me piden calcular la medida del ángulo de depresión. Aquí, ¿cuál sería el ángulo de depresión? Obviamente, si esta es la horizontal y esta es la línea visual de la cámara, entonces el ángulo de depresión vendría a estar por este ángulo. ¿Ya? Este ángulo. Pasamos entonces. Recordemos que el ángulo de presión se determina con la línea horizontal y la línea visual, ¿no? Entonces el techo, aquí está la línea horizontal y la línea visual de la cámara está aquí, lo que ya habíamos mencionado. Entonces considero a X que sea el ángulo de depresión, entonces tendré que X está por aquí, ¿ya? X está por aquí. Listo. Ahora, también tengo que recordar, a partir del gráfico que ya tengo, debo recordar las propiedades de las rectas paralelas. ¿Por qué rectas paralelas? Porque si tú ves aquí la línea del techo, o sea, la línea horizontal del techo con la línea del piso, estas dos son paralelas. Entonces podríamos aprovechar las propiedades de las rectas paralelas, específicamente en este caso, los ángulos alternos internos. ¿Qué quiere decir? Que son iguales. Estos dos ángulos son iguales. Entonces, si nosotros observamos esto, aquí está X. ¿Y cuál más sería X? Aquí, ¿no? Aquí, por ángulos alternos internos. Entonces, por aquí estaría X. Entonces, nuestro nuevo gráfico ya sería así. Entonces, por aquí está el ángulo de depresión, que es X, y por aquí también estaría X. De tal manera que si nosotros ya queremos utilizar las razones trigonométricas, ya podríamos identificar con respecto al ángulo X, que es nuestro ángulo de depresión, ¿qué datos tenemos? Entonces, vamos a visualizar que opuesto a X, aquí está, ya se forma un triángulo rectángulo, y tenemos, con respecto al ángulo agudo X, tenemos su cateto opuesto y su cateto adyacente, ¿no? Su cateto opuesto y su cateto adyacente. Entonces, observo que X está en un triángulo rectángulo, obviamente. Además, para X conozco la medida del cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿no? Eso tomamos nota. Listo, entonces ya, por aquí está la imagen. Entonces, tenemos que el cateto opuesto en este caso mide 2,24 y el cateto adyacente mide 7,68 expresado en metros. Listo, ahora recordemos. ¿Y qué razón trigonométrica se relaciona con cateto opuesto y cateto adyacente? Ah, muy bien, ahí tú lo recordaste, excelente. Entonces, tangente de, en este caso, tangente de X, que será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien, entonces ello es lo que vamos a aplicar. Entonces tendremos que tangente de X será cateto opuesto, que viene a ser 2,24, entre cateto adyacente, que viene a ser 7,68. Listo, ya encontré la tangente de X. Lo único que hago ahora es resolver ello. Pasamos entonces a resolver. Tenemos tangente de X, que es 2,24 entre 7,68. Para poder resolver vamos a multiplicar por 100 a cada uno de los elementos de esta fracción. Es decir, multiplico por 100 al numerador y multiplico por 100 al denominador, ¿no?
Otra forma también es hallar la fracción generatriz de cada una de estas y seguir resolviendo, ¿no? Pero en este caso lo vamos a multiplicar por 100 porque es muy fácil y muy rápido. Entonces, si multiplicamos 2,24 por 100, tenemos 224, y si multiplicamos por 100 a 7,68, obtenemos 768. Recuerda que si tú multiplicas al numerador por una cantidad y al denominador por la misma, la fracción no varía, ¿ya? Sigue siendo equivalente. Listo, entonces tendremos ahora 224 entre 768. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Aquí vamos a sacar mitad, 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 hasta encontrar el valor de 7 y abajo 24. ¿Ya? Al simplificar vamos a obtener 7 eh, entre 24. Ya tú lo puedes verificar y comprobar de una manera muy pausada. Entonces, o también podríamos simplificar 32ava, 32ava a cada uno. Ustedes lo simplifican con más paciencia. Bien, entonces tenemos que la tangente de x va a ser igual a 7 entre 24. 7 24avos. Listo, ahí tenemos nuestra primera conclusión. Ahora, recordemos que en qué triángulo notable sus medidas se relacionan con 7 y 24. A ver, recordemos, observo que los lados del triángulo son proporcionales a 7 y 24, ¿cierto? Entonces, nos está hablando del triángulo notable de 74 y 16, cuyas medidas de los lados son proporcionales a 7K, 24K y 25K. De ahí puedo decir que, como nos está hablando de la tangente, que la tangente de 16 grados es cateto opuesto 7K entre cateto adyacente, que sería 24K. Simplificamos K, K y K se van, entonces tendremos que la tangente de 16 grados es 7/24avos. Ahora sí, continuamos con lo que estamos resolviendo. Lo colocamos por aquí y por una simple comparación podemos concluir que si la tangente de x es 7/24 y la tangente de 16 es 7/24, entonces lo que hacemos por simple inspección, colocamos que o concluimos que x es igual a 16 grados. Listo. Ya tenemos nuestra respuesta, que es lo que nos estaba pidiendo, ¿no? El ángulo de depresión. Por lo tanto, ponemos como respuesta el ángulo de depresión buscado mide 16 grados. Listo, queridos amigos, esa sería la explicación de la situación número 1 correspondiente a la semana 15. No te olvides dejarme tus comentarios. Si te gustó el video, compártelo para que llegue a más personas la información. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye.